Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. El Señor nuestro Dios les continúa bendiciendo, amadas hermanas en Cristo, apreciados varones de Dios. Continuamos meditando en las enseñanzas de la poderosa palabra de Dios. El día de hoy estaremos meditando acerca de las extraordinarias oportunidades que el Señor nuestro Dios ofrece a sus hijos. Tenlo presente, extraordinarias oportunidades que el Señor nuestro Dios está dispuesto a ofrecerte a ti y a mí y a todos los que confiamos en Él. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27, dice la palabra del Señor. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Estaban contestando a David cuando le hacía una pregunta, que qué beneficio recibiría aquel que enfrentase a Goliat. Hermana, hermano, Dios muchas veces permite oportunidades en nuestra vida que si las ignoramos y las dejamos pasar de largo, quizás nunca vuelvan. A los hijos de Dios tarde o temprano nos llegan oportunidades de ser o de hacer algo importante, ajustado siempre a los propósitos de Dios. Las personas ungidas desarrollan sensibilidad en relación con las oportunidades que el Espíritu Santo ofrece. Las detectan con facilidad, las perciben, las presienten a través de sucesos o señales sencillas y naturales. Puede ser que Dios nos esté conduciendo para ser parte de su plan y de sus propósitos. David, sin darse cuenta, andaba acompañado de la presencia de Dios. Miren, él componía, él adoraba, pero él, me imagino en verdad, que lo hacía con un gran amor y con una devoción profunda hacia nuestro amado Rey de Gloria. Pero quizás también de manera inconsciente en cuanto a la percepción de la real presencia de Dios, la atención que estaba recibiendo de parte de Dios por su actitud, por su estilo de vida. Cada oportunidad que se le presentaba, la aprovechaba, y esa oportunidad le llevaba a otra oportunidad aún mayor. Los propósitos de Dios se presentan en nuestra vida a través de cosas pequeñas. Tenlo presente. No ignore las cosas pequeñas cuando vienen de parte de Dios. Sí, interésate por los asuntos de Dios. Ora, dale gracias a Dios en todo y por todo, porque puede ser que el Señor esté pesando tu corazón, probando tu disposición, probando tu fidelidad, preparándote para responsabilidades y privilegios aún mayores que los que has recibido hasta este día. Las oportunidades deben aprovecharse al máximo, porque puede ser que nunca, jamás se vuelvan a presentar. Una oportunidad de Dios puede cambiar absolutamente tu estilo de vida y tu destino incluso, para darte un futuro diferente, un futuro de bendición. La oportunidad para David surgió cuando su padre le dijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Mira que David no protestó. David de ninguna manera desobedeció. Al contrario, lo hizo.
La persona ungida se caracteriza por tener un corazón siempre dispuesto a obedecer y a servir. Repito, la persona ungida se caracteriza por tener siempre su corazón dispuesto a obedecer y a servir. Servir a otros es más importante que si nos sirvieran a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo dice allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28. En la tarea de servir debemos estar bajo la autoridad de los que Dios ha puesto sobre nosotros como autoridades espirituales. La autoridad terrenal de David era su padre Isaí. Por lo tanto, se sometió David a la voluntad de él y obedeció su orden. David tenía que llevar un efa de ese grano tostado y esos 10 panes a sus hermanos. No era el grano que le pareciera a David, ni 10 panes cualesquiera. Su disciplina estaba en obedecer al pie de la letra. Sí, Dios quiere que tú y yo le obedezcamos al pie de la letra. Dios siempre nos prueba en cosas pequeñas antes de delegarnos cosas mayores. En Mateo capítulo 25, versículo 21 leemos: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Dice bien, los bien de Jesucristo. Esa aprobación que el Señor hace cuando una mujer de Dios como tú o un varón de Dios como tú obedece al Señor. Dice, sobre poco has sido fiel. La fidelidad en su mínima expresión es valiosa para Dios. Cuando nosotros aprendemos a obedecer al Señor en lo poco, a ser sujetos a su voluntad, a bendecir su obra, a servir así sea en lo poco, el Señor nos irá delegando, nos irá concediendo aún mucho más. Aleluya. A todos nos llegará la oportunidad de servir a otros. Recuerda que al buen samaritano de la parábola le llegó esa oportunidad en el camino de Jerusalén a Jericó. Él ayudó con los primeros auxilios a un desconocido que fue asaltado en el camino. Lo que no hizo el sacerdote ni el levita, que habían podido ayudar al prójimo, sí lo hizo aquel hombre, aquel samaritano, considerado persona incluso de segunda categoría por el pueblo de Israel en ese entonces. Tengamos presente, hermana, hermano, lo que el Señor nos está diciendo. Dios quiere en verdad que seamos personas transformadas por el poder de su presencia, por el poder de su preciosa palabra. Aprovecha las oportunidades. Hay personas que oran por bendición. Hay un dicho popular que dice, matan al tigre y se asustan con el cuero. Hay personas orándole al Señor porque llegue oportunidad de servirle, de desarrollar ese llamamiento ministerial o de poner en acción esos dones que han venido de parte de Dios. Pero cuando se les concede de parte de Dios un privilegio, por ejemplo, de evangelizar, de ir a una cárcel, de ir a un hospital o de predicar la palabra de Dios, se asustan. Hay que aprovechar las oportunidades, aprovéchalas sin ningún interés, un corazón siempre dispuesto a servir, con mucha humildad, y el Señor se glorificará siempre sobre tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, presentamos nuestra vida ante ti. Te damos gracias porque ha sido tu Espíritu Santo el que nos ha animado y nos ha inquietado para buscar de ti. A ti te ha placido, Señor, en este tiempo ilustrarnos, Señor, instruirnos, enseñarnos, dirigirnos cómo debemos nosotros en verdad obrar estando en ti.
habiéndote, Señor, entregado el gobierno de nuestro corazón a ti. Tú quieres moldearnos. Tú quieres, Señor, que tengamos esos atributos y esas características, Señor, que nos hacen aptos para el servicio a ti. Papito Dios, danos el discernimiento suficiente para aprovechar las oportunidades que tú nos concedes, para detectarlas y para aprovecharlas, Señor. Te lo rogamos con toda humildad, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, Papito Dios, coloca en nosotros un corazón de siervo. Siervos, ¿qué quiere decir? Sirvientes. ¿Qué quiere decir? Personas dispuestas a hacer lo bueno, a pensar más en el bien de los demás que en el bien propio, en el bien personal, Señor. ¿Qué ejemplo nos diste, Señor amado? Padre Celestial, nos ponemos de acuerdo para orar por los enfermos, para que, Señor, sean sanos. Rogamos que si hay algún enfermo que no te conoce, Señor, que esa enfermedad redunde en beneficio para que esa persona disponga el corazón y se acerque a ti, te reciba a ti en el corazón y te ceda el gobierno de su vida, Señor. Oramos, Padre Celestial, porque seas tú protegiendo nuestras vidas, esos hogares, Señor, el hogar de cada hija, de cada hijo. Señor, los hijos por los que se está orando, Papito Dios, atráelos con cuerdas de amor a tus pies, protege sus vidas, te lo rogamos, y no permitas que se contaminen con las cosas del mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. También te rogamos, Señor, que abra las ventanas de los cielos y derrames bendición abundante sobre el hogar de tus hijos, sobre mi hogar, Señor. Guárdanos y protégenos. Te lo rogamos con humildad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te continúe bendiciendo. Un abrazo. Quieto en tu presencia.